Soy María Agustina de Copet y voy a realizar un examen clínico de la rodilla a través de una inspección, palpación, movilidad articular y maniobras especiales. En la inspección analizaremos en una visión de frente los ejes clínicos, si presenta aumento del valgo o varo. En una visión lateral, la presencia de un recurvatum o antecurvatum. Así como en todos sus planos, buscaremos cambios en la coloración o forma de la piel, así como observar la silueta de los músculos en búsqueda de hipotrofias o hipertrofias, así como ensanchamientos de la rodilla. Para la palpación en decúbito supino, palparemos el tono y trofismo de ambos miembros. Luego continuaremos con la palpación de los reparos óseos. Comenzaremos con la rótula y nos dirigimos al tendón rotuliano hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Palpamos la interlínea articular. En la meseta tibial identificamos los músculos de la pata de ganso, el epicóndilo femoral medial y el tubérculo del aductor. Luego iremos hacia el tubérculo de Gerdy y la meseta tibial externa. Posteriormente encontramos la cabeza del peroné y superiormente el epicóndilo lateral. Para la palpación posterior, el paciente se encuentra en decúbito prono. Realizamos una ligera flexión activa para poder identificar los tendones de los isquiotibiales. Luego palparemos el pulso popliteo y finalizaremos palpando el tono y el trofismo de toda la musculatura de la región posterior. Para la movilidad, el paciente se encuentra en decúbito supino y el kinesiólogo toma el pie y realiza una flexión de cadera y rodilla hasta su amplitud máxima, comparando con el miembro contrario. Luego realizamos la vuelta hacia la extensión y realizamos una hiperextensión de rodilla, siempre comparando con el lado contrario. Este test nos sirve para identificar la acumulación de líquido dentro de la articulación. Colocamos al paciente en decúbito supino y el kinesiólogo se coloca del lado valvar, colocando las manos superior e inferiormente a la rodilla, comenzando a hacer movimientos de aproximación hacia la rótula, y con uno de los dedos se provoca el descenso de la rótula hacia la tróclea. La maniobra es positiva cuando la rótula no contacta con la tróclea debido a la presencia de líquido. Para este test, el paciente se encuentra en decúbito supino. El kinesiólogo toma con una mano el pie del paciente y con la otra fija el extremo inferior del fémur, realizando una ligera flexión de rodilla. Luego realiza una fuerza valguizante llevando el pie del paciente hacia afuera. El test será positivo cuando el paciente manifieste dolor o sensibilidad en la cara interna de la rodilla. Para el test del varo forzado, el paciente se encuentra en decúbito supino y el kinesiólogo se ubicará por dentro del miembro a evaluar. Toma el pie del paciente y fija la cara medial del fémur, haciendo una ligera flexión de rodilla. Luego se lleva el pie del paciente hacia adentro, realizando una fuerza varizante. El test será positivo cuando el paciente manifieste dolor o sensibilidad en la cara externa de la rodilla. Paciente en decúbito supino, el kinesiólogo toma la parte posterior de la tibia, proximalmente, y con la otra mano por encima de la rótula. Luego se realiza una fuerza hacia adelante desde el extremo superior de la tibia. El test será positivo cuando hay un mayor desplazamiento anterior de la tibia, resultado de una lesión del ligamento cruzado anterior. En el cajón posterior, el paciente se ubica en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90 grados y el pie apoyado sobre la camilla. El kinesiólogo se sienta sobre el pie para fijar y toma la rodilla con ambas manos, colocando los pulgares sobre las mesetas tibiales anteriores. Luego realiza una fuerza hacia atrás. El test será positivo cuando se identifique una traslación posterior de la tibia, como consecuencia de una lesión del ligamento cruzado posterior.
Para el cajón anterior, el kinesiólogo y el paciente se encuentran en la misma posición. En este caso, el kinesiólogo hará una fuerza hacia adelante, siendo positivo el test cuando se identifique un aumento en la traslación anterior de la tibia, como consecuencia de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Test de Wood-Free, el paciente se encuentra en decúbito supino. El kinesiólogo toma el pie del paciente y realiza una flexión de cadera y de rodilla a 90 grados. El test será positivo cuando se identifique un desplazamiento posterior del extremo superior de la tibia. Para el pivot shift, el kinesiólogo toma con una mano el talón del paciente y realiza una flexión y rotación interna de la rodilla. Con la otra mano, en la cara externa de la rodilla, realiza una fuerza valgizante. El test es positivo cuando ocurre un desplazamiento anterior de la tibia acompañado por un clic o chasquido audible. Para la variante del pivot shift, el kinesiólogo colocará debajo de su axila el miembro en extensión de rodilla del paciente. Con esa mano sujetará su otra muñeca que estará en la cara externa de la tibia. El kinesiólogo se dirigirá hacia adelante, haciendo una ligera flexión de rodilla y a su vez realizará una fuerza valgizante con su otra mano. El test será positivo cuando se identifique una traslación anterior de la tibia. Para este test, el paciente se encuentra en decúbito supino. El kinesiólogo con una mano hará una flexión de cadera y rodilla. Con los dedos de una mano en la interlínea articular y con la otra desde el talón, realiza una rotación externa e interna del pie. Luego volverá a la extensión de rodilla, mientras se realiza la rotación correspondiente, siendo para el menisco medial la rotación externa y para el lateral la rotación interna. La maniobra es positiva cuando se identifica un clic o chasquido audible en la interlínea. Para el test de Apley, el paciente se encontrará en decúbito prono con flexión de rodilla a 90 grados. El kinesiólogo toma el pie del paciente y hace una compresión hacia abajo, al mismo tiempo que realiza rotaciones, tratando de identificar los meniscos que posiblemente estén lesionados. Para la contraprueba de Apley, el paciente se encontrará en la misma posición. El kinesiólogo fijará con su rodilla la parte posterior del muslo, tomará el tobillo del paciente y realizará una tracción, al mismo tiempo que realiza las rotaciones. Para este test, el paciente se encontrará en bipedestación doblando la rodilla de la pierna que no se evaluará, mientras que la rodilla que se evalúa se encontrará en dos variantes, 5 grados o 20 grados. Luego se le pide al paciente que haga una rotación de un lado al otro del cuerpo, manteniendo la rodilla en semiflexión. El test será positivo cuando el paciente manifieste dolor en las rotaciones. Para el test de eje, el paciente se encontrará en una posición de semisentadilla con los pies abiertos más allá del ancho de cadera y en rotación externa. Luego se le pide al paciente que lleve las rodillas hacia adentro y hacia afuera. Para el test de flexión máxima, el paciente se encontrará en decúbito supino y el kinesiólogo tomará el miembro a evaluar y realizará una flexión máxima de la rodilla. El test será positivo cuando el paciente sienta dolor o sensibilidad al final del rango. Para la variante en bipedestación se le pide al paciente que realice una posición de cuclillas. El test será positivo cuando el paciente manifieste dolor al llegar al final del movimiento. Para la palpación de la interlínea, el paciente estará en decúbito supino con la rodilla en flexión y el pie sobre la camilla. El kinesiólogo palpará a ambos lados del tendón rotuliano, tratando de identificar sensibilidad o dolor en la interlínea articular, que puede ser causada por sensibilidad en los meniscos. Para este test, el paciente se encontrará en decúbito supino. El kinesiólogo toma el miembro a evaluar del paciente llevándolo al costado de la camilla. Con una mano realiza una movilización lateral de la rótula y al mismo tiempo con la otra realiza una flexión de la rodilla. El test será positivo cuando el paciente realice una contracción repentina del cuádriceps, evitando la flexión de la rodilla y manifestando, además, dolor detrás de la rótula. Para este test se le pide al paciente que suba arriba de un escalón. El mismo será positivo cuando el paciente manifieste dolor o sensibilidad en la cara anterior de la rodilla al subir dicho escalón. Para este test el paciente se encontrará sentado y el kinesiólogo con una mano fijará el muslo y con la otra aplicará una resistencia a la extensión de rodilla,
Se le solicitará al paciente que realice dicha extensión. El test será positivo en el caso de que el paciente sienta dolor al realizar dicho movimiento.